alabanza. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según Lucas, capítulo 2. Evangelio según Lucas, capítulo número 2. Y quiero que nos estacionemos en los versos 25 y 26. Lucas, capítulo número 2. Lucas, capítulo número 2. Versículos del 25 al 26. Cuando lo tenga, me responde con un amén fuerte. Gloria a Jesús para siempre. Y saludamos a esa audiencia hermosa que están por ahí conectados con nosotros. Un abrazo fraterno para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que, amén, usted se pueda gozar con nosotros este mensaje. Aleluya, gloria al Señor, y que usted pueda recibir el así dice el Señor. Gloria a Dios. Lucas capítulo 2, verso 25 al 26. Si lo quiere, dice amén. 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 Vamos a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios mío. Te pido que uses mi vida como un instrumento y que todo aquel que escuche esta palabra, Señor, sea, Padre, edificado, sea, Dios mío, convencido de justicia, de juicio, de pecado. Te pido, Jesús, que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y que podamos llevarla, Dios mío, a la práctica, ser hacedores de la misma. Me escondo, Dios mío, en tu presencia, sabiendo, Dios mío, que eres tú quien hablarás a través de mí y no seré yo. Padre, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Amén y amén. Aleluya. Denle una alabanza al Dios del cielo, hermano. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Ya estamos a punto de despegar. Amén. Pero queremos darle una alabanza al Todopoderoso. Aleluya. Dígale, Padre, yo quiero que me hables. Yo quiero que bendigas mi vida a través de esta palabra, a través de este mensaje. Aleluya. Los que tienen hambre y sed de Dios, los que tienen hambre y sed de palabra de Dios, aleluya, alce su voz en esta noche y alabe la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Te alabamos, Cristo. Te exaltamos. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Dígale el tema al que está a su lado. Como Simeón, yo le esperaré. Dígase. Como Simeón, yo le esperaré. A su nombre. Puede tomar asiento, amado hermano. Gloria al Señor. Y yo quiero que en esta noche prestemos especial atención a lo que el Señor nos va a hablar, ya que encontré muy interesante un contraste en las Sagradas Escrituras, viendo este relato acerca del nacimiento de Jesús. Un contraste entre lo que fue su primer advenimiento y lo que será su segunda venida, aleluya, en un futuro no muy lejano. La palabra del Señor nos muestra la actitud en la cual aquella generación se preparó, si es que en verdad estaban preparados, para recibir al Mesías en un momento que había sido señalado ya a través de las profecías del Antiguo Testamento, por medio de los profetas, por medio de reyes y sacerdotes ungidos con el Espíritu Santo, que anunciaron que el Mesías prometido a Israel en un tiempo no muy lejano se habría de manifestar en medio de ellos para traer sanidad a las naciones, para traer un mensaje de restauración, para traer un mensaje de salvación y para traer el conocimiento de Jehová y el conocimiento acerca del reino de los cielos. La Biblia dice que en el tiempo del nacimiento de Jesús habían algunos personajes, como lo fue José, como lo fue María, padres terrenales de Jesús, pero también hubieron algunos otros personajes mencionados en este relato, como fueron los pastores
como fueron los ángeles de Dios que anunciaron el nacimiento de Jesús, pero también había dos personajes que a veces nosotros pasamos desapercibidos, como lo es esta anciana, aleluya, llamada Ana, que dice la palabra del Señor que pasaba días enteros y había dedicado su vida entera al servicio al Señor, alabando y sirviendo al Señor con oraciones, con ayunos, con vigilias, todo el tiempo como una fiel intercesora, aleluya, en medio del templo. Pero allí también se encontraba un hombre de nombre Simeón. Gloria al Señor, un hombre, aleluya, que tiene unas características que me llamaron mucho la atención, porque son características que nos habilitaban para poder tener un encuentro personal con el Mesías manifestado, aleluya, en aquella época. De igual forma, cada uno de nosotros tenemos que tener en consideración que así como los de aquella época tuvieron un encuentro cara a cara con el Mesías, nosotros también, aleluya, siendo parte de otra generación, tendremos también un encuentro similar al que tuvieron ellos con el Mesías. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Para aquella época, yo quiero que usted preste atención, porque para aquella época, solamente en el nacimiento de Jesús, hermano, se cumplieron cerca de 73 profecías que hablaban directamente acerca de su persona, acerca de su nacimiento, del lugar de su nacimiento y cómo se iba a ir desarrollando su historia hasta que llegara, aleluya, el momento cumbre donde él fuera latigado, azotado y que fuera a la cruz del Calvario para derramar su vida entera para salvación de los pecadores. Y usted y de mí que creemos hoy en su nombre. Cerca de 73 profecías. Es decir, aquel pueblo, amén, aleluya, en aquel entonces no estaban ajenos de la realidad de que un día no muy lejano se manifestaría el Mesías en medio de ellos. Yo quiero decirle que en la misma manera esta generación, usted y yo, aleluya, casi ya después de 2000 y pico de años después, de igual forma tenemos que estar expectantes, porque así como había profecías que señalaban el primer advenimiento de Cristo, también para esta época y para esta generación hay un sinfín de profecías que señalan que nuestro Mesías pronto será revelado en las nubes para venir al encuentro con su iglesia. Alaba la gloria del Señor. Tenía muchas profecías. Yo diría que Isaías fue el profeta pionero de todas estas profecías. Pero también profetizaron el profeta Ezequiel. David en su momento profetizó. Muchos hombres, siendo inspirados por el Espíritu Santo, profetizaron. ¿Y sabe qué? Que cada una de estas profecías vinieron a fiel cumplimiento. Lo que nos sugiere que si el mismo Espíritu que inspiró a aquellos profetas de antaño es el mismo Espíritu que inspiró a los apóstoles y a todos los siervos de Dios que hablaron acerca del segundo advenimiento de Cristo, pongan el sello que se cumplirá fielmente esa profecía como se cumplió, aleluya, en el pasado. Alaba la gloria de Dios en el Padre. Por eso que debemos prestar mucha atención, porque así como Simeón, aleluya, estaba identificado con todas y cada una de estas profecías, nosotros, aleluya, la iglesia que ha alcanzado este tiempo final y que está siendo testigo de los más grandes acontecimientos proféticos que jamás se han visto, aleluya, en el mundo entero, debe estar también familiarizada con la profecía, con la palabra, con lo que Dios ha declarado que sucederá en el tiempo del fin. Amados hermanos, y yo tengo que decirle con toda seguridad y con toda certeza que estas profecías se han ido cumpliendo, aleluya, que en este tiempo mucho más aceleradamente estamos viendo el cumplimiento de todo lo que se profetizó antes del segundo advenimiento de Cristo. Por tanto, debemos estar preparados, debemos estar expectantes, debemos estar despiertos, debemos estar conectados con la profecía. Alabado sea Dios, porque no nos puede tomar por sorpresa aquellos que estamos conectados con la verdad profética, aleluya,
en este tiempo. Fíjense que este primer advenimiento del Mesías no tomó por sorpresa a Simeón. Dígale que está a su lado que no te tome por sorpresa el arrebatamiento. Ay, papá, ¿cuántos alaban la gloria del Señor? A Simeón no lo tomó por sorpresa, porque Simeón simple y sencillamente tenía una actitud expectante. Estaba a la expectativa, estaba despierto en el espíritu. Alaba la gloria del Señor. Estaba, aleluya, con un corazón anhelante, con un deseo ferviente de conocer cara a cara al Mesías profetizado. Alaba alma mía Jehová. Y yo me pregunto en esta noche si habrá un pueblo igual de hambriento que Simeón, que desee ver cara a cara al Mesías que viene pronto por la iglesia. ¿Dónde está ese pueblo que lo está esperando? Simeón estaba despierto y estaba expectante. No estaba dormido, aleluya, en un sentido espiritual, sino que estaba claro y estaba bien familiarizado con las profecías tocantes al primer advenimiento de Cristo. La Biblia dice que para nosotros los creyentes, este asunto acerca del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo no debe tomarnos por sorpresa, pues nosotros no estamos en ignorancia como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que no sirven al Señor, como aquellos que no conocen a aquel que pronto se ha de manifestar. Más bien dice la Biblia, aleluya, Pablo hablándole a la iglesia en Tesalónica, pero acerca de los tiempos, acerca de las ocasiones, ustedes no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor viene así como un ladrón en la noche. Alma mía Jehová. La iglesia de este tiempo debe desarrollar el mismo carácter que tenía Simeón. Alabado sea el nombre del Señor, que no esté, aleluya, siendo movida, aleluya, de aquí para allá por los acontecimientos proféticos que se están dando. A mí no me sorprende nada de lo que está pasando, amado hermano. Aleluya, hay volcanes subterráneos que en estos días están explotando. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Están haciendo erupción. Aleluya, hay tornados que ahora mismo en las pasadas horas se manifestó en la Florida. Hay terremotos por todas partes. Hay, hermano, inmoralidad sexual por todas partes. El amor de muchos se ha enfriado. Hay violencia, hay maldad, aleluya, en altos niveles. Pero para nosotros, la iglesia, nada de eso debe ser sorpresa. Más bien, aleluya, debe ser un anuncio contundente de que pronto se va a cumplir nuestro deseo, aleluya, de ver a Cristo en su manifestación gloriosa. Alabado sea Dios, y necesitamos estar expectantes y preparados para ese momento. Aleluya. La Biblia dice en cuanto a este hombre, escuche bien, hay una expresión que se utiliza en estos versículos. Dice que este era un varón que esperaba la consolación de Israel. Un hombre que esperaba la consolación de Israel. Obviamente se está utilizando un término que se refiere a ese primer advenimiento donde el Mesías se manifestaría en medio de la nación, aleluya, que él estaba esperando. Cuando se habla, aleluya, de la consolación de Israel, se está hablando de ese primer advenimiento. Se está hablando acerca de la venida visible de Jesús en medio de su pueblo. Y la Biblia dice que este hombre lo esperaba. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que la actitud de la iglesia y del Espíritu, es decir, ver. Bueno, usted lo dice aquí cada vez que se acaban los cultos, a su nombre sea la gloria. Y el Espíritu y la esposa, el Espíritu y la novia dicen ¿cómo? ¿Cómo dice? Ven, Señor Jesús. Aunque esa expresión no se utilizaba en el Antiguo Testamento, Simeón con su vida, con su actitud, con su devoción, aleluya, con su conducta demostraba que él estaba anhelando de que ese día se manifestara de manera gloriosa.
Aleluya. La iglesia necesita estar identificada con todo esto. Y yo le voy a dar, aleluya, un consejo a la iglesia hoy. Cuando usted mire todo lo que está sucediendo a su alrededor, mírelo con los lentes de la palabra del Señor puesto. Le aseguro que usted no se turbará y que usted no se va a extraviar escuchando lo que habla la gente que no tiene el Espíritu y la gente que no tiene a Dios. Ellos tienen, aleluya, una verdad, aleluya, porque simple y sencillamente tienen su vista muy corta y no alcanzan a entender que para lo que el mundo interpreta, aleluya, lo que el mundo interpreta como malas noticias, como cosas negativas, para nosotros es buena noticia. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando la iglesia comience a entender, hermano, que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, aleluya, lo que es el eco de una buena noticia mucho más grande que lo que los hombres impíos alcanzan a entender, comenzaremos a gozarnos y a estar con la misma actitud que Simeón, esperando la consolación de la iglesia, esperando la consolación de aquellos que amamos al Señor. Debemos tener la actitud que tenían aquellas vírgenes prudentes, que cuando el esposo se acercaba, se despertaron. Dígale que está a su lado, wake up. Dígaselo. Hable en inglés conmigo, aleluya. Esto es inglés sin bajera, a su nombre. Aleluya. Wake up. Tienes que despertarte. Despiértate, aleluya. Porque Cristo viene por una iglesia despierta. Simeón no era un descuidado. Alaba. Simeón no era un hombre, gloria al Señor, que estaba desconectado de la profecía, no. Era un hombre que estaba bien, aleluya, apegado a la profecía. Y cuando llegó ese momento no lo tomó por sorpresa. A mí me choca mucho cuando veo creyentes que cuando salen distintas noticias, yo los veo despavoridos, con temor, como, uy, alaba, con miedo. Son gente que no han aprendido a interpretar con el lente de la palabra del Señor, que todo lo que está sucediendo nos está anunciando algo mucho más grande. La gente se está preparando, esperando un terremoto. Yo no sé ustedes, pero yo estoy esperando a Cristo. Si el terremoto pasa, aleluya, hermano, miren, hace rato estamos pasados de fecha. Porque científicamente hablando se supone que de cada 100 años hay un estremecimiento, pero hermano, aleluya, de grandes proporciones sobre la faz de la tierra. Eso para nosotros no es nuevo. Por eso es que todos estos profetas cuichihuachi, profetas de Conflay, alaba la gloria. Por ahí había una loca profetizando los otros días que iba a caer un meteorito, aleluya, yo no sé, en el Pacífico, por allá en el mar, y que eso iba a provocar que una ola viniera y que se llevara medio mundo arrasado. Alabado sea el nombre del Señor. Y estaban como locos metidos en los montes. Hasta la policía. Entonces el testimonio del evangelio se queda manchado por estos locos que son guiados por espíritus de error y no por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo jamás nos llevará a hablar algo que está, aleluya, totalmente enajenado de la verdad de la palabra de Dios, amado hermano. Estaban todos con casetas de camping en el monte, esperando que viniera un tsunami y no vino nada. Alaba la gloria al Señor. Que simple y sencillamente, aleluya, el Espíritu Santo no habló. Son cuestiones de hombre, hermano. Gente que lo que buscan es, aleluya, adeptos de los hombres. Ser famoso, que su nombre se oiga a través de las redes sociales. Aleluya, pero lo que Dios no le mostró era que por allá por Tonga, alaba, iba a hacer erupción un volcán submarino. La mayoría de nosotros no sabíamos, aleluya, que allá en Tonga había una tonga de volcán allá abajo. La mayoría de nosotros no teníamos la menor idea. Cuando decía que si hubo un volcán submarino allá en Tonga, ¿qué rayos es eso? Nadie lo sabía. Y los profetas estos de agua dulce tampoco sabían nada.
Por eso, aleluya, ninguno profetizó nada. Y mientras estaban esperando tsunami para aquí, aleluya, el tsunami llegó a Chile, el tsunami llegó a las costas del Perú, el tsunami llegó a las costas de California, el tsunami llegó, aleluya, a todas partes. A su nombre sea la gloria, pero no se cumplió lo que ellos habían dicho, porque ciertamente no hablaron, aleluya, por mandato de Jehová. Aleluya. Y ahora que se aguanten esta tonga de reprensión, que se aguanten ahora, si son falsos profetas, que soporten ahora la fiel defensa del Evangelio de Jesucristo por boca de hombres, hermanos, aleluya, que estamos bien conectados con lo que dice la Biblia y que no vamos a cambiar el mensaje por presión, aleluya, porque la gente quiera que cambiemos, aleluya, porque le digamos, no pensamos que nos diga, no cambie el mensaje porque estamos asustando a la gente, no, aleluya, esto es locura para que se pierde, para nosotros es poder de Dios. Y cuando yo veo lo que está sucediendo, amado hermano, aleluya, por una parte, aleluya, siento dolor en mi alma porque sé que hay vidas que no van a estar preparadas para ese día, pero por otro lado me regocijo porque sé que pronto viene la consolación, enjugará Dios toda lágrima, recibiremos el consuelo que necesitamos, aleluya, cuando estemos de una vez y para siempre con el Señor. Las vírgenes prudentes estaban despiertas, escucharon el clamor de uno que decía, ahí viene el esposo, salir a recibir. Arreglaron sus lámparas, tomaron la actitud correcta, una actitud de prudencia, se prepararon y salieron al encuentro del esposo. Y cuando las insensatas, que es tipo de los creyentes que están desconectados de la profecía, procuraron entrar a las bodas, ya era tarde, no había oportunidad para entrar, tocaban, insistían a la puerta, pero simple y sencillamente se quedaron afuera en las tinieblas donde es el lloro y el crujir de dientes. Así que estamos viendo un hombre que estaba conectado con la profecía bíblica, cuya expectación era el primer advenimiento de Cristo, y debemos nosotros imitar eso. Pero también la Biblia nos habla acerca de su carácter, porque la iglesia que pretende ser levantada en el día del arrebatamiento debe procurar que el Espíritu de Dios trabaje y moldee su carácter. Porque aunque todos tenemos el buen deseo, si yo le pregunto a alguien aquí cuántos se quieren quedar cuando Cristo venga, definitivamente nadie se quiere quedar. Pero aunque todos tenemos ese buen deseo y esa expectativa piadosa, no todos serán partícipes de ese arrebatamiento. Porque la Biblia dice que la iglesia que le espera tiene que haber desarrollado un carácter en Dios que le permite entrar en ese encuentro con Él. Fíjese que para el primer advenimiento, cuando Simeón se encontró con Él cara a cara, había unas características que yo quiero compartir con usted. De igual forma, la iglesia debe desarrollar estas características para ese segundo encuentro con Cristo. La Biblia declara acerca de este hombre que era un hombre justo y piadoso. Era un hombre justo y piadoso. Diga conmigo, justo y piadoso. Cuando hablamos de ser justo, estamos hablando de darle a cada uno de acuerdo a como merece, darle el pago a cada cual de acuerdo a sus justas obras. La Biblia declara que este hombre era justo, pero debemos profundizar un poco. Justo en cuanto a qué cosas. ¿Por qué la Biblia dice que era un varón justo? Amados hermanos, solamente nos basta con ver el relato de Lucas capítulo 2 para darnos cuenta que este hombre era un hombre justo en cuanto a Dios en primer lugar. Era un hombre que no se apartaba del templo. Era un hombre que tenía, aleluya, muy en serio lo que era una vida de devoción, de consagración.
una vida de entrega total al Dios a quien él estaba esperando. Era justo en cuanto a Dios. Hay un pasaje que nosotros utilizamos mucho, gloria al nombre del Señor, cuando hablamos acerca de aspectos de nuestra vida cotidiana, donde dice que le demos a Dios lo que es de Dios y que le demos al César lo que es del César, a su nombre. Eso habla de ser justos, habla de darle, aleluya, el pago, de darle la parte que le corresponde a cada uno de acuerdo a su trato para con nosotros. Así que Simeón, en cuanto a su trato con Dios, era un hombre sin reservas para con Dios. Era un hombre que había dedicado su vida entera al servicio de Dios. Era un hombre que no tenía reservas, aleluya, a la hora de entregarse al Dios a quien él estaba adorando. La iglesia que espera tener un encuentro con Jesucristo similar al encuentro que tuvo Simeón, aleluya, en aquel entonces, debe ser una iglesia que practique la justicia y debe ser una iglesia que no tenga reservas para con Dios, sino que le demos a Dios lo que él pide, lo que él demanda y lo que él espera de nosotros. A su nombre. Yo leí aquí el día del retiro, a finales del mes de diciembre, qué es lo que Jehová pide de nosotros. Lo leí en el libro de Miqueas. Decía que era, aleluya, que ames misericordia, que te humilles ante tu Dios, que vivas una vida piadosa, que le busques a Él. Eso, amados hermanos, es vivir en justicia delante de Dios. Pero a veces nosotros tenemos una actitud totalmente contraria. Somos injustos con Dios. Dios nos da la vida, Dios nos da el aliento, Dios nos da todas las cosas de las cuales somos poseedores, hermano. Sin embargo, somos muy mezquinos a la hora de darle a Él, a la hora de dedicar nuestro tiempo a Él. Pregunto yo, ¿estaremos nosotros siendo justos? Pero también este hombre era justo en cuanto al trato hacia su prójimo. ¿Y cómo yo lo sé? Pastor, ¿dónde tú encuentras esa referencia? Cuando usted continúa leyendo, usted va a ver que este hombre comienza a alabar a Dios y comienza a interceder. Escuche bien, no solamente por la nación de Israel, sino que también intercede por el resto de las naciones gentiles, que un día no muy lejano escucharían también que el Salvador, que el Mesías prometido se había manifestado en medio de él, aleluya, y que él mismo lo había tenido en sus brazos. Oh, gloria a Dios para siempre. Así que era un hombre que se preocupaba también por el bienestar del prójimo. Era justo en cuanto al trato a su prójimo. Y estas dos se resumen en el más grande y mayor mandamiento. Los primeros dos: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y el segundo es similar y dice: y amarás a tu prójimo así como te amas a ti mismo. La iglesia que espera tener un encuentro como el que tuvo Simeón debe tener en alta estima estos primeros y dos más grandes mandamientos de toda la ley de Dios, en los cuales se resumen todos los mandamientos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. La pregunta que tenemos que hacernos como iglesia frente a toda esta, hermano, aleluya, líneas de profecía que se están cumpliendo delante de nosotros: ¿estaremos nosotros practicando la justicia en cuanto a Dios se refiere y en cuanto al prójimo se refiere? ¿Estaremos poniendo por obra esos dos grandes mandamientos en los cuales se resume toda la ley de Dios? La Biblia dice en Mateo 5:6 que son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, estos serán saciados. Ese era el hambre que sentía Simeón por dentro. Justicia de Dios manifestada en Israel y el resto de la nación. ¿Y sabe qué?
El Señor le había prometido, mediante una revelación del Espíritu Santo, que sus ojos no se cerrarían hasta que Él viera todo esto cumplido. De tal forma que si Él estaba hambriento y sediento de justicia, sus ojos fueron testigos de que ese cumplimiento, de que ese ser saciado por la justicia de Dios se manifestó delante de Él, amado hermano. Pero también la Biblia dice que Él era piadoso. Cuando hablamos de piedad, estamos hablando de temor reverente. Estamos hablando de devoción. Estamos hablando de entrega. La iglesia que pretende ver a Cristo como Simeón lo vio en el primer advenimiento, debe ser una iglesia cuyo temor a Jehová todavía está intacto. Temerosa de la palabra de Dios. Temeroso de Jehová, de sus mandatos, de sus estatutos. Celosos de la doctrina. Celosos de la palabra. Celosos como aquella iglesia que había perdido su celo y que el Señor lo tuvo que reprender en el libro de Apocalipsis al pastor de aquella iglesia diciéndole: sé pues celoso y arrepiéntete. Santiago dice: ¿o acaso ignoráis que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela con celo, nos anhela celosamente? La iglesia que espera el arrebatamiento debe ser una iglesia celosa por las cosas de Dios. Y yo no sé usted, amado hermano, pero a mí el celo por los asuntos de Jehová me consume. Y cuando yo veo toda esta ola de apostasía, de engaño, hermano, de falsedad, de falsos maestros, de falsos ministros que están llevando, hermano, por un precipicio a todos aquellos que le prestan su oído de manera ingenua para atender a sus falsas doctrinas y falsas profecías. El celo, aleluya, por Jehová me consume y tengo que abrir mi boca y declarar la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos una iglesia justa, pero necesitamos una iglesia que esté llena del celo por Jehová, que esté llena del temor a Jehová, que respete a Jehová, que sienta un temor reverente por Jehová, que cuente con Jehová para toda decisión que vaya a tomar antes de tomar la misma, que incluyamos a Dios en todos nuestros asuntos antes de tomar cualquier, aleluya, decisión en nuestras manos. Pero también la piedad habla de devoción. Habla de una vida rendida. Habla de una vida de entrega. En esta noche yo le invito a que usted evalúe y que usted examine si usted, al igual que Simeón, ha logrado desarrollar estas características. Porque de otra forma, amado hermano, necesitaríamos trabajar con urgencia en dichas áreas. Porque si usted se da cuenta, este hombre, además de gozar de la bondad, de la misericordia del Señor, qué privilegio tuvo este hombre. Pero el Señor no le dio ese privilegio a cualquiera. Se lo dio a un varón justo y un varón piadoso, entregado con su vida rendida. Por eso Mateo 5:3 dice: bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Oh, amado hermano, este hombre, antes de llegar al cielo mismo, porque ya estaba avanzado en edad, y él mismo había declarado y había dicho: el Señor me prometió que mis ojos no se cerrarían. Mira el privilegio. Antes de él llegar al cielo para conocer al Señor, el Señor descendió del cielo para venir a su encuentro, para que él lo conociera cara a cara. Pero de nuevo, no se le manifestó a cualquiera. Se le manifestó a un hombre piadoso y un hombre justo. Número 13, y voy culminando. La Biblia dice que Simeón era un hombre, aleluya,
sobre el cual el Espíritu Santo estaba. Wow. La Biblia dice que era justo, que era piadoso, que él esperaba la consolación de Israel. Pero la Biblia también dice que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Escuche bien. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo había llevado a cabo dos funciones en la vida de Simeón. Número uno, aleluya, bueno, digamos que fueron tres, ¿verdad? Déjeme aclarar, porque si era justo y era piadoso, era porque había una obra del Espíritu sobre su vida, naturalmente. Pero quiero referirme a estas otras dos, porque la Biblia dice que a este le había sido revelado por el Espíritu Santo. Es decir, este hombre tuvo una experiencia personal con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se encargó de darle testimonio de que, no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Tuvo una revelación. El Espíritu Santo básicamente lo alineó con el cumplimiento de dichas profecías. El Espíritu Santo puso la convicción en el corazón de él de que antes de que él muriera, sus ojos no se iban a cerrar antes de que él viera al ungido del Señor. Yo no sé usted, amado hermano, pero si hay algo que necesitamos como iglesia en esta, hermano, aleluya, frente a todo este panorama profético, es el testimonio del Espíritu, que nos confirme como le confirmó a Simeón, si en efecto nosotros somos dicha generación que alcanzaremos a ver la venida del Señor. Porque yo quiero decirle, amado hermano, aleluya, que es muy posible que usted y yo, aleluya, al igual que Simeón, no cerremos nuestros ojos, aleluya, hasta que veamos como testigos presenciales la venida de Cristo en gloria. Yo no sé usted, pero yo siento la convicción por el Espíritu, como la sintió Simeón, de que mis ojos no se cerrarán hasta que yo vea la gloriosa venida de Cristo un día no muy lejano. Lo sé por esa convicción. Lo sé, aleluya, por toda esta gama de profecías que se están cumpliendo. Siento esta convicción profunda en mí. A su nombre sea la gloria. Y es esa convicción del Espíritu Santo la que me lleva a buscarle cada día más, sabiendo que pronto Él se ha de manifestar en las nubes con toda gloria y potestad. Pero otra cosa hizo el Espíritu Santo en la vida de este hombre. Le dio convicción de que el primer advenimiento estaba cerca y que él sería partícipe de él. Escuche bien, Simeón representa aquella generación que cuando Cristo se manifieste por segunda vez, no verá muerte. Así como Enoc. La Biblia declara en Génesis capítulo 5, verso 24, que había un hombre cuyo nombre era Enoc, que significa consagrado. Y dice la Biblia que un día, en el día menos pensado, Jehová se llevó a Enoc. Y este es el primer hombre mencionado en la Biblia que es arrebatado al cielo sin ver muerte. La Biblia dice que hay una generación que será semejante a Enoc. Y yo digo que será semejante también a Simeón. Que veremos la manifestación de Cristo en gloria, pero estando vivos. Pablo dijo, aleluya, que nosotros, los que estamos vivos, seremos partícipes de ese evento, hermano. La Biblia dice, porque el mismo Dios, con voz de mano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero luego nosotros, los que hayamos quedado, es decir, los que estemos vivos,
Hay una generación que cuando Cristo aparezca por segunda vez, aleluya, en esa primera fase del arrebatamiento de la iglesia, lo vamos a recibir vivo. Lo vamos a recibir vivo, hermano, y esa esperanza no debe avergonzarnos. ¿Sabe por qué? Porque Pablo está hablando con una convicción también por el Espíritu, diciendo: luego nosotros los que hayamos quedado, Pablo se está incluyendo dentro de ese remanente que estaría vivo cuando Cristo se manifestara. Lo que quiere decir que él tenía una convicción también espiritual, viva, ferviente, de que cuando Cristo viniera en el arrebatamiento, él iba a estar vivo. Pero Dios, en su soberana voluntad, le plugo que él sea de los primeros que serán levantados cuando los muertos en Cristo resuciten primero. Aleluya. Esa esperanza no avergüenza. Gille Ávila creía exactamente lo mismo. Él creía con todo su corazón que él iba a ver el arrebatamiento de la iglesia. Ojalá el Señor levante siervos y siervas en este tiempo, aleluya, que tengan la misma convicción en su alma y en su ser. Ojalá y el Señor levante una iglesia con una convicción tan profunda y tan certera, aleluya, de que nuestros ojos verán, hermano, la gloriosa manifestación de Cristo, aleluya, que estemos, hermano, y que lo declaremos a los cuatro vientos: yo voy a ser testigo de ese día. Escuche bien, lo próximo que hizo el Espíritu Santo con Simeón, y quiero leer para que sufra el diablo, su nombre. Escuche bien, aleluya. Lucas capítulo número 2. Gloria al Señor. Dice que a este hombre le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte. Estoy en el verso 26. Antes que viese al ungido del Señor, pero en el verso 27 dice algo: y movido por el Espíritu vino al templo. Ahora sí que se le cayó la peluca al diablo. Movido por el Espíritu, ¿a dónde fue dirigido Simeón? Dos cosas hizo el Espíritu con este hombre. Primero le reveló que sus ojos no se iban a cerrar y que él sería partícipe de ese primer advenimiento. Pero inmediatamente después de esa revelación, el Espíritu Santo lo llevó a meterse. ¿Qué pasó? Le comió la lengua un ratón aquí, a su nombre. El Espíritu Santo, después de que le reveló que él sería partícipe de ese primer advenimiento, ¿a dónde el Espíritu Santo lo dirigió? ¿A dónde el Espíritu Santo lo dirigió? Que se oiga alto para los que no se congregan y todo el tiempo están viendo cultos live. ¿A dónde lo dirigió? ¿A dónde lo dirigió? Lo dirigió al Zoom, al Facebook Live, al chat de WhatsApp, a YouTube. ¿A dónde lo dirigió? Dígalo fuerte, que revienta el diablo. Lo dirigió al templo. Alaba la gloria del Señor. Le dio revelación. Entonces yo no entiendo cómo es que hay iglesias que están cerradas. Yo no entiendo. Si el templo en la antigüedad no cerró, aleluya, cuando la primera venida de Cristo estaba cerca, ¿por qué yo lo voy a cerrar ahora cuando más cerca está Cristo de su segunda venida? No, usted no me entendió. ¿Se oye o no se oye? Que sufra el diablo, que se vayan los demonios, que se vaya Satanás. La iglesia ahora es que más tiene que estar activa. Ahora es cuando más la iglesia activa. Ahora es cuando más la iglesia tiene que estar, aleluya, con sus puertas abiertas. Porque ¿sabe qué? Hay gente que el Espíritu Santo los va a conducir al templo. Hay gente que el Espíritu de Dios se le va a revelar. Y cuando se les revele, ¿sabe qué van a hacer? Van a correr al templo. Ay, yo siento a Dios. Ay, sopa la bacanta. Van a correr al templo. Van a correr al templo. Levanta esa mano arriba al cielo. El Espíritu Santo guió a este hombre al templo. El Espíritu de Dios trató con él. Y después de que trató con él, le dijo: papá, Cristo viene pronto. Métete al templo.
Hay un texto en Hebreos que dice, aleluya, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dígale que está a su lado, deje esa mala costumbre. Ay, papá, deje esa mala costumbre. No dejen de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y dice el escritor, tanto más cuando veáis que aquel día, ¿cuál es aquel día? ¿Cuál es aquel día? Dígalo fuerte que se escuche, hermano, en la plaza del mercado. ¿Cuál es aquel día? El arrebatamiento, la segunda venida de Cristo. El escritor a los hebreos dice, cuando tú veas que ese día se está acercando, no dejes de congregarte. Aleluya, invita el ejemplo de Simeón. Métete al templo, busca a Dios en el templo, conságrate a Dios en el templo, ten comunión con tus hermanos en el templo, porque ahí recibirás consolación, ahí recibirás el refrigerio, ahí recibirás palabra de Jehová que te va a capacitar y a preparar para ese día glorioso. Lo llevó al templo. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aleluya. ¿Por qué no debemos contristar al Espíritu Santo? Porque ya hemos visto que Él es el que trae luz a nuestra vida en cuanto a la profecía. Yo como pastor puedo y como maestro puedo tratar de desglosar, de hablarte acerca de las profecías, pero el único que va a traer convicción y iluminación a tu vida es el Espíritu Santo. Y es mi oración y es mi clamor en esta noche, aleluya, que el Espíritu Santo se le revele como se le reveló a Simeón, que el Espíritu Santo se le revele a esta iglesia, aleluya, como se le reveló a Simeón, a su nombre gloria, y que desarrollemos un carácter prudente como este hombre de Dios. Mira, hermano, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿por qué no debemos contristar el Espíritu Santo? Porque es ese Espíritu Santo el que nos va a levantar en aquel día. Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, quien va a levantar a los muertos en Cristo de la tumba, del sepulcro, de donde sea que esté, va a ser el Espíritu Santo. Ese espíritu fue el que levantó a Cristo de la tumba. Ese espíritu es el que va a vivificar a los muertos en Cristo, y es el mismo que transformará nuestros cuerpos, como dice Primera de Corintios capítulo número 15. Dice, aleluya, porque con abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, hermanos, seremos transformados. Aleluya, nuestro cuerpo de humillación, nuestro cuerpo corruptible será transformado en uno incorruptible. Aleluya. Y por último vemos el gozo de Simeón cumplido. Luego de que este hombre de Dios fue movido por el Espíritu al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, porque era costumbre en aquel entonces que luego de 8 días del niño haber nacido, el niño varón tenía que ser traído al templo para ser dedicado al Señor y circuncidado como parte del pacto que Dios tenía con la nación judía. Esa era la costumbre, y vemos que Cristo, aun siendo un bebito, cumplió con toda la ley del Señor. Con toda. Cristo lo dijo, no pasará ni una jota ni una tilde hasta que se cumpla toda la ley del Señor. Hasta fue bautizado sin necesidad de ser bautizado. Su nombre. Fue traído al templo para que se hiciera conforme al rito de la ley. ¿Y sabe quién tomó en sus brazos al niño Jesús, al Mesías que estaba esperando? Simeón lo tuvo en sus brazos. Qué privilegio. Cuando él tomó a Cristo, a Jesús, el bebito en sus manos, bendijo a Dios diciendo,
Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Esta salvación que fue preparada en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Ya este hombre estaba profetizando que el mensaje de Cristo alcanzaría a todas las naciones para salvar. ¿Y sabe qué? Ahí estaba tú y ahí estaba yo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Este niño que él tenía en sus brazos sería la gloria del pueblo de Israel. Se cumplió el gozo de Simeón. Aleluya. Un hombre familiarizado con la profecía. Un hombre expectante de que se cumpliera. Un hombre justo. Un hombre piadoso. Un hombre, aleluya, que tenía la presencia de Dios sobre él. Un hombre obediente a la directriz y a la guianza del Espíritu Santo, encaminándose al templo, tuvo la dicha y tuvo el privilegio. Yo creo que como Simeón, si usted y yo emulamos, imitamos el ejemplo de este gran hombre de Dios, del cual no se habla mucho, del cual no se predica mucho, pero que encierra, hermano, unas características tremendas. Yo creo que igualmente, amados hermanos, como él se gozó, alabado sea Dios, de tener el Mesías entre sus brazos, nosotros nos gozaremos un día de estar en los brazos del Mesías. Él lo tuvo en sus brazos como un bebito, pero nosotros estaremos en sus brazos. Aleluya, gloria al Señor, porque Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero necesitamos conectarnos como Él estaba conectado. Y a su nombre, diga conmigo, como Simeón, solo esperaré. Escuche bien, amado hermano, Apocalipsis 21, 3 al 5. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es la consolación nuestra. Simeón tuvo su consolación en la primera venida. Nosotros tendremos la nuestra en la segunda. Amén. Gloria a Dios. Escuche bien, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, y ya no habrá más llanto, ya no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdadera. Si todo lo que Simeón había escuchado se cumplió y él fue el partícipe de esa primera venida, usted y yo, hermano, estemos seguros de que todo lo que han dicho los profetas y todo lo que dice la Biblia se va a cumplir y seremos partícipes de esa segunda venida en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Levante su mano al cielo, póngase de pie. Levante su manita al cielo. Levante su mano al cielo. Aleluya, diga conmigo fuerte: como Simeón, solo esperaré. Como Simeón, solo esperaré. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por mis hermanos. Esta iglesia ha estado receptiva a tu mensaje, a tu palabra. Yo te pido, Padre, que tú honres su fe. Yo te pido, Jesús, que tú, Dios mío, afirme nuestros corazones en tu palabra. Estos son los últimos cultos. Tengo la convicción, tengo la certeza por el Espíritu de que estos son los últimos cultos, los últimos servicios. Y que un día no muy lejano continuaremos estos cultos y estos servicios, pero de manera eterna en el reino tuyo, en el reino de los cielos. Y la gloria que hemos sentido aquí será nada en comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo te pido que bendigas a todo este pueblo. Aleluya. Y que tú traigas, Dios mío, fortaleza. Que tú traigas fe, confianza para tu iglesia, para que podamos, Señor, como este hombre de Dios, estar firmes para ese día glorioso. En tus manos queda este pueblo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Denle un fuerte aplauso a Cristo. Nos despedimos de las redes sociales. Si alguien necesita oración o aceptar a Cristo, escríbanos en el chat que vamos a orar por usted. Gracias, Espíritu Santo. Déselo fuerte.